Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es John Gerson Parra y soy el facilitador de su aprendizaje en la Escuela de Predicadores. Muy bien, vamos a la introducción de esta cátedra que se ha denominado Ciencias Bíblicas, porque es necesario entender las ciencias que se comprometen a ayudar, porque nuestros predicadores estamos seguros de que van a hablarle a las multitudes. Entonces es necesario que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Y por eso vamos a empezar desde introducción a la Biblia. ¿Sabe usted qué diferencia hay entre un evangelio y una epístola? Ahora, ¿qué me dice del Antiguo Testamento? Que tiene 39 libros. ¿O se ha puesto usted a imaginarse dónde queda el libro de Paralipómenos? Por eso es interesante estudiar o qué diferencia hay entre Antioquia y Antioquía. ¿O será que la Biblia habla de la iglesia, la edificación, los suntuosos templos que tenemos o los que van a sentarse en ellos? ¿O el plan de salvación que se llama soteriología? ¿Eh? Por eso es importante aún aprender sobre escatología, los eventos del futuro, qué va a pasar, o entender ese versículo que dice cuán hermosos son los pies. Ah, o qué diferencia hay entre la iglesia e Israel. ¿Serán salvos los judíos? ¿De qué manera? Es interesante, por eso a partir de hoy es necesario que todos se conecten. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra escuela de predicadores. Bienvenidos entonces a nuestra primera cátedra de la Escuela de Predicadores en Ciencias Bíblicas. Hoy vamos a ver un panorama general sobre las ciencias que están al servicio de la predicación. ¿Cómo nos ayudan algunas ciencias a mejorar la predicación, a entender la palabra del Señor? Muy bien, vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestra clase. Señor Jesús, yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de los estudiantes, que a esta hora, Señor, está sediento, Señor, de conocer o de aprender mejor para servirte mejor. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos que todo lo que hoy vamos a ver, Señor, nos va a servir. Hoy con ello te vamos a servir en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos entonces a nuestra primera clase. Empecemos hablando entonces de las ciencias bíblicas, las ciencias que están al servicio de la predicación. Hablemos de introducción a la Biblia. En la introducción a la Biblia tenemos que entender el por qué es la Biblia. ¿Por qué la palabra Biblia? Si vamos a manejar siempre la Biblia, si vamos a hablar es de la Biblia como la palabra de Dios, aunque es un tema que muchos han discutido, que no, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Bueno, está bien, pero vamos a entender el por qué hablamos de que contiene la palabra de Dios, de que allí está lo que el Señor habla al hombre. También de la Biblia se habla como las Escrituras. Vamos a mirar, esto es un tema amplio y muchos al predicar no comprenden el por qué algunas veces el Señor les permitió escribir en rollos, otra vez el Señor escribió con su propio dedo las tablas de la ley, otras veces escribió en diferentes formas. Vamos a entender la palabra testamento. La palabra testamento es un pacto. ¿Y cuál es el pacto? ¿Y por qué el pacto? La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Vamos a entender el contexto histórico, vamos a entender el concepto académico, vamos a entender aún el concepto profético que todo esto tiene. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Siempre la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cómo fue la inspiración que Dios le dio a un hombre para que pudiera escribir en nombre de Dios todo lo que allí dice? Y hay algunos conceptos que tenemos que evaluar, por ejemplo, preceptos, los estatutos, los juicios, los mandamientos. Todo esto tiene que ver para usted poder entender la Biblia como herramienta para usted hablar de ella. Muy bien, hablemos de cómo fue escrita. Si vamos a hablar de cómo fue escrita, tenemos que volver a la parte histórica
donde los pergaminos hicieron parte, también las vitelas, en las cuales también se conservan algunas, incluso las tablillas en las cuales se escribieron, los rollos que han sido últimamente encontrados, los últimos que se encontraron, los escritos que se encontraron en las cuevas del Qumran, otro se escribió con cincel, si otro fue un manuscrito. Hay que entender que en los tiempos de la Biblia no existían las grandes imprentas que existen ahora. Las grandes imprentas publican miles de libros a la vez. En cambio, en el tiempo antiguo, cuando una persona quería tener su Biblia, entonces la copiaba de otro manuscrito que tenía otra persona. Y si hablamos de la autenticidad de la escritura, de la Biblia, ahí es donde empieza a darnos gran seguridad de lo que predicamos. Porque todo predicador tiene que hacerlo con una seguridad impresionante. Porque la Biblia es auténtica. Nosotros podríamos decir que es 100% satisfacción garantizada. ¿Por qué? Porque la Biblia ha tenido una prueba bibliográfica en la cual no solamente vamos a los escritos bíblicos, sino que otros escritos también muestran lo que la Biblia dice. Aún la Biblia, siendo 66 libros, todos los libros se complementan entre sí, y siendo que fue escrita en tanto tiempo. La prueba arqueológica, porque no solamente hay forma de probarlo por la bibliografía, hay forma de probarlo por la arqueología. Vamos a ver algunos puntos exactos en los cuales se plantea si lo que la Biblia dice es verdad, entonces vamos a verlo por la prueba arqueológica. Si la Biblia habla de las murallas de Jericó, bueno, ¿dónde están las murallas de Jericó? Ahora que se tienen los adelantos científicos, de verdad, ¿dónde están las murallas de Jericó? Recientemente se dio la noticia al mundo de que se encontró el arca de Noé. De igual manera, hay forma de tener seguridad de su autenticidad por las pruebas científicas que hay en relación a todo esto. La ciencia está al servicio de la palabra de Dios. Algunos piensan que la ciencia riñe con la palabra de Dios. Nunca. La ciencia, bueno, el más grande de alguna manera de los científicos, Albert Einstein, dijo que si pruebas tan solo un sorbo de la copa de la ciencia, negarás la existencia de Dios, pero si tomas la copa completa, encontrarás a Dios en el fondo de ella. Y la prueba profética, pues si algunos ponen en duda la Biblia, podríamos comprobarlo a nivel de todas las profecías que están escritas y que se han cumplido. Tenemos que no la gran mayoría, sino que todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo, paso a paso, poco a poco. Entonces vamos al Antiguo Testamento. Si nosotros hablamos del Antiguo Testamento la vamos a ver en dos clases, en dos fases, porque el Antiguo Testamento, imagínense, la Biblia tiene 66 libros, el Antiguo Testamento tiene 39, entonces tenemos que ir paso a paso y vamos a hacerlo en dos clases. No quiero decir que con estas dos clases usted ya quede totalmente lleno, no, al contrario, esto crea inquietud para que usted estudie aún más. Lo que pretende la Escuela de Predicadores es crear conciencia académica, crear conciencia de estudio. Vamos a hablar del autor del Antiguo Testamento. Si el Señor es el autor, los que participaron escribiendo la Biblia, ¿de qué manera se hizo? Si usted observa que en el Antiguo Testamento está desde el origen mismo de la tierra, entonces vamos a mirar de qué manera pasa. De igual manera, la importancia de cada uno de estos libros, porque estos libros no solamente han tenido una gran importancia a nivel religioso, sino en su tiempo tuvieron una importancia social, importancia cultural. De igual manera, la división del Antiguo Testamento. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? ¿Hacia dónde apunta en todos los aspectos? Si miramos también el contexto histórico en el cual se escribió el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar una
gran sorpresa, y es que el Antiguo Testamento no solamente nos habla de todo lo religioso, sino de la historia del pueblo de Israel, y no solamente la historia del pueblo de Israel como tal, sino muestra historia de los otros pueblos. De igual manera, los tipos de leyes, hablábamos de que hay ordenanzas, preceptos, estatutos, decretos. Ahora, el propósito de Dios con cada una de las leyes, el propósito de Dios con cada libro del Antiguo Testamento, cuál es la importancia, por qué fue escrito. Y esto nos lleva a ampliar nuestro conocimiento. Si hablamos, por ejemplo, de los libros poéticos como el libro de Job, donde se encuentra gran cantidad de la sabiduría de Dios. Es más, la inspiración que Dios le dio al escritor del libro de Job para entender grandes secretos que no se habían descubierto hasta hace poco tiempo. ¿Qué tal si hablamos del libro de los Salmos? El libro de los Salmos, ¿sabía usted, por ejemplo, que el libro de los Salmos son 5 libros? Y estos 5 libros que contienen todo el Salterio, todo el libro de los Salmos, siempre los atribuimos que todos fueron de David. Cuando uno escucha la palabra Salmos es casi que sinónimo de David. Pero le voy a dar un dato, no todos los salmos los escribió David. Algunos salmos fueron escritos por Asaf. Es más, Moisés escribió su propio salmo. El libro de los salmos tiene gran trascendencia, canciones, oraciones, salmos imprecatorios, oráculo, donde Dios habla directamente con el hombre. Ahora hablemos del libro de Proverbios entre los libros proféticos, que es un libro maravilloso que enseña de principios, de costumbres de vida. El libro de Proverbios, yo le diría que toda la persona que quiera volverse sabio en realidad debe leer el libro de Proverbios y aprendérselo. Y si alguien quiere volverse santo, leas el libro de los Salmos también y practíquelo y apréndalo. Hablemos de Eclesiastés. Bueno, el libro de Eclesiastés tiene una gran característica, y es que es un libro que en gran manera habla en situaciones depresivas. Por eso alguien decía que si alguien tiene problema con su situación de depresión, no se lea el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés fue escrito y contiene unas enseñanzas impresionantes, pero que es necesario ubicarnos en el contexto del escritor para poder entenderlo. Ahora, el libro de Cantares, que algunos lo ven solamente como erótico, que es un libro erótico, que es que mire cómo habla un lenguaje casi que sexual. Pero el libro de Cantares, quiero decirle que es un idilio entre el Señor y la iglesia, y contiene algunos datos que son bien interesantes. Si hablamos del Antiguo Testamento, en su segunda etapa podríamos ir a los profetas mayores. Si hablamos de los profetas mayores, si nos ubicamos en su contexto histórico, en su contexto social, al igual los profetas menores, si hablamos de su contexto cultural, es más, las operaciones proféticas que algunos en este tiempo nos parece extraña. Por ejemplo, cuando Dios le dijo al profeta, ve y ama a una ramera. Por ejemplo, cuando Dios le habla al profeta y le dice, bueno, la olla hirviendo. Cuando Dios lleva al profeta al cementerio y le dice, bueno, hijo de hombre, ¿será que viven estos huesos? Entonces profetiza y dile a los huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cada una de esas profecías, cada uno de los libros, si hablamos de, por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón, si hablamos del momento cuando se escribieron ciertos libros proféticos, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, entonces nos podríamos ubicar en el por qué fueron dichos algunas palabras. Porque cuando el profeta exclamó y dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
Cuando el profeta dijo, tus hijas serán llevados en brazos, no era porque estuvieran en la cumbre del éxito, era una profecía la cual se cumpliría luego. Y por esto hay que entender muy bien en ese Antiguo Testamento la parte profética. Vamos entonces con lo siguiente, que habla de la geografía bíblica. Oiga, es que sí hay que entender muy bien la Biblia en su contexto. Por eso, gracias a Dios, cuando uno se sumerge en las profundidades de la palabra y logra entender sus contextos, aun cuando llega a la geografía bíblica, entendemos algunas cosas. Empecemos. No siempre los mapas políticos, no siempre los asuntos geográficos fueron los mismos. Porque usted recuerda, en la Biblia reinos conquistaban otros reinos, estaban tomándose el poderío de toda la tierra y por eso cambiaban. Pero la Biblia, por ejemplo, nos habla de algunos datos geográficos exactos. Por ejemplo, habla muy bien de los ríos. Por ejemplo, habla muy bien de cantidad de datos. En esto se habla exactamente de los países. Se habla del relieve. El Salmo 125 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad que se llama la ciudad de los siete montes. Ahora todo el que va a Jerusalén sube y todo el que el que sale de Jerusalén desciende. Hablábamos de las fronteras, lo que les decía hace un momento. Cuando un reino iba y tomaba otro pueblo, cuando habían guerras, obvio que cambiaban de alguna manera la geografía del país, se hacía más grande y en esto vivieron. Lo mismo la ubicación. Usted observa que habían pueblos que vivían en los montes, otros pueblos que vivían en los valles, muchos pueblos vivían a la orilla de los ríos. Si usted observa exactamente todo lo que pasaba a nivel geográfico, puede entender mejor. La Biblia habla, por ejemplo, de alguna vez que se tomaron una ciudad y lo que hicieron fue que desviaron el cauce del río. Oiga, qué atrevidos. Desviaron el cauce del río y el otro pueblo estaba en fiesta y no se dieron cuenta que el río ya no corría, que se les había secado y resulta que por allí llegaron los enemigos y capturaron. ¿Ve? Cuando uno entiende exactamente estos datos geográficos, tiene mayores argumentos para predicar y por eso el predicador debe tener conciencia exacta de la situación geográfica en la que se desarrollan algunos versículos. Hay textos que no tienen o versículos que no tienen nada que ver con geografía, pero hay otros que son textos exactamente geográficos y si entendiéramos la parte geográfica del versículo entenderíamos y tendríamos mucho más argumentos para predicar sobre la geografía o sobre el versículo bíblico. Por ejemplo, hablemos del Edén. Usted sabe que la Biblia da algunos datos del Edén. Por ejemplo, la Biblia habla de que el Edén tenía el río Tigris y el río Éufrates a un lado y el otro. Que hay un momento donde se unen el Tigris y el Éufrates. Oiga, si hay un lugar o un sitio exacto donde se unen el Tigris y el Éufrates, podríamos determinar dónde quedó el Edén a nivel geográfico. ¿Ve? Total de que todos estos datos los tenemos. La ruta que siguió Abraham, por ejemplo, ¿dónde estaba Abraham? ¿De dónde salió? Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Empecemos que Abraham, a partir de Abraham toma nombre el pueblo de los hebreos, porque hebreo es el que cruza el río. ¿Ve? Total de que él cruzó el río y a partir de que él cruzó el río, la nación empezó a consolidarse en Abraham. Y todos estos datos nos enseñan, por ejemplo, cuando Abraham llegó a un pueblo, cuando llegó a otro pueblo, cómo era la situación geográfica, la situación
política. Es más, las rutas de Israel, cuando Israel salió de Egipto, Israel, si usted analiza el asunto a nivel geográfico, Israel dio vueltas y vueltas y dio más vueltas y más vueltas en el desierto. Israel se la pasó fue dando vueltas en el desierto. ¿El por qué? Si hubieran salido directamente desde Egipto a llegar a la tierra prometida, si hubieran tardado aproximadamente, se cree que unos 90 días, unos 3 meses, pero sin embargo duraron 40 años, quizá un poco más en el desierto. ¿Por qué de todas estas situaciones? ¿Ve? Cuando uno concibe el concepto geográfico, puede tener mayor autoridad para hablar acerca de eso. Y si vamos al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento también tiene cantidad de datos geográficos. Por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo. ¿Cómo fueron los viajes misioneros de Pablo? Así que todo esto nos enseña la geografía bíblica. Hablemos de eclesiología. La eclesiología, ahora en la introducción a esta clase, hablábamos de que siempre pensábamos de que la iglesia es el lugar donde vamos a reunirnos, son los suntuosos templos. Pero la palabra iglesia viene de un vocablo eclesia o eclesía. Es un vocablo griego que quiere decir reunión o congregación de fieles. ¿Eh? Total de que el lugar donde vamos, el templo donde nosotros nos reunimos es diferente de la iglesia que somos nosotros. Entonces, a partir de todos estos conceptos, hay que empezar a observar la iglesia. Por ejemplo, la iglesia apostólica. No la iglesia apostólica como título o como el rótulo que alguien tenga. Es la iglesia apostólica contenida en la escritura. ¿Cuál era su base, sus fundamentos? ¿Cuál era la manera en que operaba? Nosotros muchas veces predicamos de lo que pasó en el Nuevo Testamento, de lo que se vivió en el libro de los Hechos, en el transcurrir de las cartas paulinas, pero no tenemos en cuenta algunos conceptos que deben estar allí contenidos. La definición de iglesia, lo que yo les decía hace un momento, cómo comenzó la iglesia, de dónde aparece la iglesia y cuál es el contexto, el momento en que sale la iglesia, en que la iglesia se muestra al mundo, cómo Dios lo cumple su propósito. Bueno, si algo podemos pensar es que en el propósito eterno de Dios siempre estuvo la iglesia, pero hay un momento a partir del cual empieza a operar la iglesia. Y todo esto nos enseña, nutre la palabra y nos da, esa palabrita tenemos que emplearla mucho, nos da autoridad como predicadores. Ahora, la dotación, la ubicación. ¿Te acuerdas que cuando Pedro predica y en el aposento alto se convierten 3.000 personas? Luego Pedro vuelve y predica y se convierte en 5.000. Esto es un evento maravilloso. ¿Dónde se ubicó esta iglesia? ¿Quién era el pastor? ¿De qué manera? Ahora, la membresía, ¿cuántos eran? ¿Quiénes eran sus líderes? El gobierno mismo de la iglesia. Algunas organizaciones dicen que la iglesia no debe tener líderes, que porque eso no es bíblico. La Biblia dice que el que preside lo haga con solicitud. ¿Y quién es el que preside si no es el presidente? Es más, su doctrina, su testimonio evangélico. ¿Cuál era la doctrina que predicaba aquella iglesia? ¿Cuál es el testimonio dado? ¿Cuáles eran las costumbres como iglesia? Es más, la iglesia, si toma otra vez las costumbres del primer siglo, créame que todos los creyentes
harían crecer la iglesia de una manera asombrosa. Muy bien, ahora hay algo que siempre acompañó a la iglesia primitiva y fueron los milagros, las señales de Dios. Dios, la iglesia se empezaba a hacer lo suyo, pero la Biblia dice que Dios respaldaba, Dios añadía, Dios hacía lo que a ellos le faltaba. Algo que tenemos que volver a entender es que Dios es el dueño de la iglesia y nosotros nos hemos concentrado tanto en la parte administrativa, institucional, que hemos dejado a Dios a un lado, pero Dios, la Biblia dice que Dios lo respaldaba, que Dios movía su mano, que les mostraba señales, que les mostraba prodigios, que hacía maravillas en medio de ellos. Ahora, la hermandad, porque ellos eran una iglesia que tenían, la Biblia dice que el Señor cuando añadía todos los días los que habían de ser salvos, pero este era el resultado de que ellos perseveraban unánimes. Ellos partían el pan, oraban juntos, y es más, si tenían algo que ya casi no lo hacemos, sufrían juntos. Usted no ve que las iglesias antiguas cuando sufrían era todo. Si usted lee Romanos capítulo 8, dice, somos contados como ovejas de matadero. Ellos no hablaban por sí solos, ellos hablaban todos en conjunto. Y tenían también algunos, si lo pudiéramos llamar, defectos o falencias, porque también se observa. Ahora vamos a hablar un poco de soteriología. Soteriología es la doctrina que nos habla sobre la salvación, el plan de salvación. Empecemos diciendo que la salvación la da el Señor. Y por eso hay que entender la doctrina de la salvación. Vamos a hablar de la etimología de la soteriología, los tipos del evangelio, la procedencia del evangelio. Es más, tenemos que hablar nosotros de la esencia misma del evangelio. Yo les repito que el evangelio no nos lo inventamos nosotros. El evangelio proviene de Dios. Y Dios es el que en su misericordia ha tenido a bien regalarnos el evangelio. Ahora, el objetivo del evangelio. ¿Cuál es el objetivo mismo del evangelio del Señor? Y la predicación del evangelio. Todo esto lo habla la soteriología, que es la doctrina de la salvación, las llaves del evangelio. ¿Y qué predicaba la iglesia primitiva? ¿Cuál era la manera de operar para que se ganara tanta gente? ¿Cuál fue el secreto de Pedro cuando predica la primera vez y se gana 3,000 personas? Eso fue algo impresionante. Estaba en un momento exacto, tenía las palabras exactas y tenía enfrente la gente, la cual tenía ya la promesa del Señor y le tenía todo el Señor para que lo hiciera. También en la soteriología se enfoca la esencia misma de los elementos en la cual intervienen en la salvación. Por ejemplo, la fe, la definición de fe. En realidad, fe es simplemente el acto de creer o es el acto de convencerse. Fe es sencillamente una sospecha, una duda, o es una convicción. Los tipos de fe que se habla en el Antiguo Testamento, la fe que se habla en el Nuevo Testamento. Es más, en la misma tipología, por ejemplo, cuando vemos a Noé que predica, y nosotros hoy todavía podemos predicar acerca de Noé, pero Noé no predicaba de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, no. Noé todavía no predicaba de que Jesús resucitó, no. Lo que Noé predicaba era: suban al arca porque viene el diluvio. Ahora, las mismas características de la fe, porque si en el tiempo antiguo se predicaban: suban al arca y van a ser salvos, ahora nosotros predicamos: crean en Jesús, por favor, creamos en el Señor, creámosle a Dios, amemos al Señor y vamos a ser salvos.
Pero aún la Biblia dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, algo que tenemos que entender también son los usos de la fe. La fe tiene unos enfoques como tal. Por ejemplo, la Biblia habla de alguna fe para salvación, fe para sanidad, fe para recibir el Espíritu Santo. Y de igual manera también nos muestra los resultados de la fe. Y si en la misma soteriología hablamos de gracia, oiga, porque es que nosotros somos salvos es por gracia. Es muy importante que todo predicador entienda cuál es el propósito de la gracia. ¿Eh? Porque hay algunos que piensan o hablan del Evangelio es como un sistema de subyugación. Nosotros tenemos que entender es que gracia es favor no merecido. Nosotros somos salvos por gracia y no por obra. Aún la gracia como dispensación, estábamos en la dispensación de la gracia, las manifestaciones de la gracia, la descripción de la gracia en las escrituras. Aquí también vamos a enfocar algunos temas como la justificación, la redención, la propiciación, la reconciliación, el arrepentimiento. Oiga, va a ser mucho para una clase, pero definitivamente necesitamos tener una panorámica y por eso todo el que viene a estudiar a la escuela de predicadores debe tener un amor por estudiar la palabra de Dios. Y le digo algo, esto cuando uno lo estudia es algo no que le causa tristeza o susto, al contrario, uno se siente feliz aprendiendo sobre todo esto porque uno le ayuda para crecer espiritualmente, le ayuda para aferrarse del Señor. Hay cuantas personas que con cualquier cosita se desaniman, no entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque el Señor pagó lo que nosotros debíamos. Vamos a hablar de neumatología. Neuma, bueno, en algunos diccionarios teológicos aparece con P antes que la N. La neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos que entender el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la simbología del Espíritu Santo, los pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender que el Señor es el Espíritu. Pero también hay que entender sobre el bautismo del Espíritu Santo, el cual el Señor prometió. Ahora, pero también tenemos que entender sobre la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Cuando uno logra entender todos estos aspectos, uno empieza a tener un equilibrio académico para la predicación. Además, los pecados contra el Espíritu Santo, la Biblia habla de los que mintieron al Espíritu Santo, como en el caso de Ananías y Zafira. La Biblia habla también sobre la simbología del Espíritu Santo, algunos tipos, y total de que todo esto enriquece nuestros mensajes. Bueno, y si hablamos del Nuevo Testamento, esto sí que tiene, como decimos en Colombia, tela de dónde cortar. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene algunas divisiones. Están los evangelios sinópticos, ¿no? Los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas universales o las epístolas universales. Aparte de todo esto está el libro de Apocalipsis, que es una revelación que Dios le dio a Juan. Y total de que cada uno de los evangelios también tenía un propósito.
Por ejemplo, no es lo mismo el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. A mí me gusta mucho el Evangelio de San Lucas porque presenta a Jesús como hombre, lo muestra. Pero al igual cada evangelio, allá en el Apocalipsis, los seres vivientes, que es el símbolo del evangelio, del Señor, que dice que había uno que era semejante a un becerro, que otro que de igual manera era semejante a un hombre, otro era semejante a un águila volando, otro era semejante a un león. Vamos a entender el porqué de todo esto. También en la historia que nos relata el libro de los Hechos. Hechos relata la historia de los primeros cristianos, las cartas paulinas, donde se da una muestra impresionante de la teología desde el punto de vista que lo explica el apóstol Pablo. De igual manera las diferentes epístolas universales y terminando con el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento encontramos algo, encontramos la redención, encontramos el propósito eterno del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos el propósito de Dios hecho realidad, de que el Señor vino, se manifestó en carne y salvó la raza humana. Gloria a Dios. Así que el Nuevo Testamento hay que entenderlo paso a paso. Hablamos de escatología. En escatología se ven algunos temas, por ejemplo, vida después de la muerte. El porqué de la vida después de la muerte. Todo predicador, sobre todo cuando uno predica evangelístico, cuando uno quiere salvar personas, cuando uno observa todo lo que Dios puede hacer en toda la gente, uno habla mucho de la vida eterna. Y hay predicadores que ofrecen la vida eterna como vendiendo frutas en el mercado. Pero cuando usted le explica correctamente a una persona qué es la vida eterna, cuando nosotros hablamos de qué va a pasar en un futuro, de que nuestros cuerpos van a ser transformados, el propósito divino, que las moradas eternas, un tema que tiene a veces mucha controversia en el ámbito teológico como el arrebatamiento. ¿Cómo es el arrebatamiento? A algunos les da terror leer el libro de Apocalipsis porque dice, Padre, yo me leo el libro de Apocalipsis y tengo pesadillas toda la noche. Pero cuando usted lo entiende, que cada uno de los capítulos de Apocalipsis se refiere exactamente a las cosas que suceden en el futuro, entonces tiene los conceptos mucho más claros. ¿Por qué? La Biblia habla exactamente del arrebatamiento cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este tema del arrebatamiento, el tema de lo que va a suceder en el futuro, la segunda venida de Cristo, cuando se cumplen algunas profecías, dice que después descenderá Jehová mi Dios y con él todos sus santos y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá por la mitad. Esto es un tema, créanme que es un tema que debe antes emocionarnos, no tiene por qué aterrorizarnos. Antes, al contrario, nosotros, la Biblia dice que esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿A qué apunta todo esto de la escatología? La vida eterna, los cuerpos transformados, el propósito divino, las moradas eternas, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. Todo esto hay que verlo, los hechos mismos, las profecías de Apocalipsis, el cumplimiento de cada una de ellas. Hay que entenderlas en su contexto. Hablemos un poco de misionología.
porque también es una de las últimas clases que se van a ver en este primer nivel de la escuela de predicadores. Empecemos hablando, ¿qué es una misión? ¿Qué es? Porque es que hay algunos que les gusta mucho la misionología. Es más, hemos tenido por años conceptos misioneros equivocados. Pensamos que el concepto misionero es el mismo expansionista. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un misionero y un colonizador? Bueno, esto es de alguna manera un argumento que dejo abierto para el día que hablemos de misionología. ¿Qué es un misionero? Ahora, las misiones en la historia bíblica, ¿eh? La tipología bíblica de una misión. ¿Cuáles deben ser las características de un misionero? ¿Cuál es la misión o cuál fue la misión redentora de Cristo? ¿Cuáles son los requerimientos de alguien que es enviado a una misión? ¿Ah? El texto bíblico hace referencia y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esto lo utilizamos mucho en los cultos misioneros. Pero hasta dónde entendemos el propósito y hasta dónde entendemos cuál es la esencia de la misionología y el llamamiento misionero. Un misionero debe ser llamado, un misionero debe ser capacitado, un misionero debe ser enviado. Y la misión en nuestro caso nunca termina. Siempre la misión es mucho mayor entre más se cumple. Finalmente vamos a hablar sobre judaísmo. ¿Por qué? Hay una gran necesidad en los predicadores de entender cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia. Nosotros hemos tenido como un concepto que dice que nosotros somos el Israel espiritual. ¿Somos nosotros de verdad el Israel espiritual? ¿Cuál fue el propósito de Dios con Israel? ¿Y cuál es el propósito de Dios con la iglesia? ¿De verdad será salvo Israel? Israel es punto de referencia profética. Tenemos por eso algunas corrientes que se han formado y unas que son antisemitistas, que hablan mal de Israel. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque de todas maneras Israel es pueblo de Dios y el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren maldeciré. Y esa profecía o esa palabra del Señor está todavía al corriente en este tiempo. Hay otros, sin embargo, que se vuelven sionistas, que se judaizan. Y hay un gran peligro ahora y es que las doctrinas actuales tienden a judaizar al creyente. ¿Qué diferencia hay entre Israel y la iglesia? Cuando usted entiende la diferencia que hay entre Israel y la iglesia, entiende la diferencia entre el mesianismo real y el judaísmo. Hacia dónde tiene que apuntar nuestro mensaje. Cuando nosotros tomamos algunos tipos de Israel, muchas veces los aplicamos tanto a la iglesia y cuando nos sumergimos en algunas profundidades teológicas empezamos a confundir el concepto de Israel con la iglesia. Oiga, es que eso pasó aún en los tiempos del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia nos muestra que Pablo era el apóstol llamado a los gentiles, Pedro era también el llamado a los judíos. Dios tenía su propósito con cada uno, pero en esto a veces se incurre en otro tipo de prácticas. No quiere decir que olvidemos la simbología, no quiere decir que olvidemos toda la tipología bíblica que hay escrita acerca de Israel. No quiere decir que nos volvamos antisemitistas, no quiere decir que manejemos el asunto a los extremos, pero sí se requiere que el hombre de Dios, el predicador, tenga un concepto claro de qué es la iglesia y qué es Israel. Así que, bueno, ha sido una bendición estar con ustedes en esta primera clase de nuestra cátedra que se llama Ciencias Bíblicas. Hay algunas otras
ciencias que vamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a estudiar teología, pero teología lo vamos a hacer como una cátedra aparte. Esto viene en otros niveles. En este nivel nos dedicamos solamente a estudiar homilética y nos dedicamos a estudiar ciencias bíblicas. Total de que no se preocupe, usted va a decir, uy hermano, ¿y dónde queda la teología? ¿Y dónde queda la homilética? ¿Y dónde queda? Hay algunas cosas que vamos a tocar, pero recuerde algo, esta es una escuela de predicadores. ¿Qué es la idea? Es tomar todas las ciencias bíblicas y utilizarlas como herramienta para predicar. Es tomar la gran cantidad de enunciados aún teológicos, es de tomar la geografía como herramienta, es de tomar todas las ciencias que antes vimos, la misionología. Es que cuando usted le dice, hermano, le toca predicar en un culto misionero, tenga la diferencia entre el día que le diga, hermano, le toca predicar en un culto evangelístico, o el día que le toca predicar en un culto de oración. ¿Qué diferencia hay entre un mensaje devocional y todo eso? Bueno, no nos metamos tan profundos en el tema porque eso lo habla la homilética, pero lo que quiero decirles es que con todas estas clases usted va a entender algunas diferencias entre las ciencias bíblicas y las va a utilizar al servicio de la predicación. Muy bien, ha sido una bendición estar con ustedes en esta hora y les agradezco por la confianza que tienen en nosotros para enseñarles en esta escuela de predicadores. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos.